Cuentan que en estos bosques frondosos de Galicia, en pleno camino de Santiago, acecha un monstruo terrorífico, el Wagner. Hoy vamos a seguir las huellas de esta bestia convertida en leyenda. Os voy a enseñar exactamente dónde encontrarlo y lo mejor de todo, lo haremos en una ruta comodísima, sin estrés, perfecta para disfrutar a nuestro ritmo e ideal incluso si tenéis problemas de movilidad. Así que venid conmigo. En este plano veis el recorrido que iniciamos en Santiago de Compostela, ya que seguramente para muchos de vosotros puede ser una prolongación de la visita a la capital gallega. En la descripción os dejamos los datos completos de la ruta a seguir. Se encuentra en el Marco do Couto, Ayuntamiento de Dumbría, donde un centenario mojón con las siglas CR del Camino Real señala la división de la ruta procedente de Compostela hacia Finisterre y Muxía, un punto, como ya hemos mencionado, fácilmente accesible en coche y por lo tanto perfecto para una excursión en familia. Este es uno de esos lugares del camino que muchos peregrinos atraviesan sin saber qué representa esta enigmática figura. La escultura no es solo una curiosidad de medio del paisaje, es la forma que hemos encontrado hoy de recordar un miedo muy antiguo de los peregrinos. Fue hecha por el escultor Cándido Pazos y colocada en este lugar en el año 2022. El artista tardó 3 años en realizar en bronce esta obra de casi 5 metros de altura y 1.300 kilos de peso. ¿Pero qué era esta bestia en realidad? ¿Un simple animal exagerado por el miedo o algo más? Y sobre todo, ¿por qué su leyenda, nacida de una sola frase en un diario perdido, ha vuelto con tanta fuerza en pleno siglo XXI? Vamos al corazón de Galicia para separar el mito de la realidad en la verdadera historia del Wagner. En el año 1489, un obispo armenio llamado Mártiros o Mártir de Arcendián comenzó una peregrinación partiendo de su monasterio en la actual Turquía y durante 7 años recorrió los grandes centros de poder y fe de Europa, Constantinopla, Roma y gran parte del continente. Tras recorrer el norte de España, llegó a Santiago de Compostela, donde pasó 84 días, aunque su viaje no acabó ahí. Como tantos otros, sintió la llamada del Finisterrae, el antiguo fin del mundo, y así se puso en camino hacia la costa. Pero antes de seguir con el relato, dime si ya conocías la historia de Wagner, o si ya has tenido la oportunidad de ver su escultura, o quizás sepas de otro caso similar en algún lugar de tu país. Deja tu respuesta en los comentarios para que todos podamos leerla. El viaje del obispo quedó documentado en un manuscrito armenio, del que se conserva una copia del siglo XVII en la Biblioteca Nacional de París. Y es ahí, en ese texto, donde encontramos la única mención histórica a este misterioso ser. Cuando describe su ruta hacia Finisterre, el obispo mártir escribe una frase escalofriante que lo cambia todo. Después de contar las dificultades del camino, anota: «Padecí muchos trabajos y fatigas en este viaje, en el cual topé con gran cantidad de bestias salvajes muy peligrosas. Encontramos el Wagner, animal salvaje, grande y muy dañino». La descripción es breve, pero lo que cuenta a continuación es aterrador. El obispo narra cómo reaccionaron los lugareños al verle aparecer de una pieza. «¿Cómo?», me decían, «habéis podido salvaros cuando compañías de 20 personas no pueden pasar? Está hablando de algo capaz de paralizar a un grupo de 20 hombres». Hay historiadores que sugieren que podríamos estar ante la figura del lobisome, el licántropo de la mitología gallega, que nos lleva al siglo XIX, cuando el famoso asesino Manuel Blanco Romasanta confesó sus crímenes diciendo que era un licántropo, una historia que ha sido llevada al cine en películas como El bosque del lobo y Romasanta. Otros especialistas lo enlazan con los dragones de la mitología vikinga, pueblo que merodeó por las costas gallegas. Para los peregrinos medievales, el camino no solo era una ruta espiritual, era una aventura peligrosa. Animales salvajes, ladrones, enfermedades, zonas despobladas. De ahí surgieron infinidad de criaturas que simbolizaban los miedos del viajero. El Wagner sería uno de ellos, una metáfora del peligro, del miedo a perderse, o quizás algo más real. Este no es el único mito, porque los peregrinos también escuchaban historias de la Santa Compaña, esas ánimas errantes que aparecían en los cruces de caminos. El Wagner sigue siendo un misterio y quizá ahí esté su encanto.
nos recuerda que cada peregrino en cada época tiene sus propios monstruos que enfrentar y que el camino no es solo un viaje físico, sino también un viaje interior. ¿Conocías ya esta historia? ¿Hay otras similares en tu zona de residencia? Cuéntanoslo en los comentarios y de paso nos das un me gusta y te suscribes al canal para seguir viajando con toda tranquilidad en nuestra compañía, buscando siempre destinos y experiencias para viajeros no turistas. Hasta el próximo y relajado viaje.